Cristo, hermanos, paz de Cristo, que la gracia, la bendición y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén completamente en su vida. Que la paz, la perfecta, completa paz de nuestro Señor esté en sus vidas. Y bueno, vamos a continuar en esta semana. Vamos a empezar con un tema el día de hoy. El día de hoy vamos a arrancar con un tema que tiene que ver con la palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros hemos hablado antes de que necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, hemos de alimentarnos de la gracia de Dios, pero también nosotros tenemos que aprender a tomar la palabra de Dios y hacerla nuestra. La palabra de Dios es algo que Dios ha permitido que esté aquí en nuestro territorio, en nuestra realidad, en nuestro espacio, a través de la Escritura. Nosotros sabemos muchas de las cosas que ocurrieron en el tiempo antiguo porque están escritas. Conocemos mucha de la profecía de los antiguos profetas porque están escritas. La palabra de Dios en algún momento salió y llegó a su punto en el cual produjo o dio y generó una situación, y esa situación ocurrió. Por ejemplo, la palabra de Dios salió en algún momento, se metió en la mente de José y él soñó cosas que de adulto logró vivir y experimentar de una manera u otra. La palabra de Dios siempre se cumple. Dios a Moisés le dijo que él iba a ir y él iba a ser su voz para el pueblo, y mira que sí ha sido la voz de Dios a través de muchos años. Él ha sido una de las personas, uno de los profetas, si no es el más grande, al menos así es considerado por los judíos, el más grande profeta, y luego llegó otros cuantos, ¿no? Otros vinieron otros tantos. Cuando Samuel le dice a David a sus 16, 17 años que va a ser rey, lo unge y le dice, tú eres el elegido de parte de Dios. Pasaron cerca de otros 20 años, algo así, en que pudiera entrar a vivir, a vivenciar esa bendición, David, y se convirtiera en rey de Israel. Por lo pronto empezó siendo solamente un dicho del profeta. Y a donde quiero llegar es, en Isaías 55 encontramos una frase que es de esas frases que muchas veces es tan dicha, tan repetida, tan leída, tan puesta en en nuestros, es algo de lo que sabemos mucho y a la vez muy poco, porque lo leemos mucho, lo contamos mucho, lo escuchamos mucho cuando alguien lo predica, y al mismo tiempo son de esas áreas donde entre más buscamos, más hallamos. Cuando yo estaba jovencito, pequeñito, mi papá nos decía una adivinanza, y a mí me gustaba mucho cuando él nos decía adivinanzas porque nos ponía a pensar, obviamente. Pero una vez nos sorprendió con una y cuando nos la dijo, por más que le intentamos resolver en su momento, estábamos muy pequeñitos, yo tenía 3, 4 años, 5 años a lo mucho, y mi papá nos dice, ¿qué es que entre más le sacas o más le quitas, más grande es? Y nosotros empezábamos a decir esto, aquello o lo otro, y todas las respuestas que decíamos pues eran incorrectas. No. Y nos dejó así por algunos días pensándola, y nos volvió a preguntar al siguiente día, ¿qué es que entre más le quitas, más grande es? Y para algunos es más obvio, para otros no, ¿verdad? Pero para un niño jovencito, pequeñito, de 4 o 5 años, pues tenía que pensar bastante para recuperar y saber qué idea, qué cosa sería aquello. Y en un momento dado, creo que pasaron 3 o 4 días y al final de cuentas no le supimos decir,
Y entonces, pues ya vino él y nos dio la respuesta. Perdón, estoy teniendo un poquito de acá en la garganta. Entonces él nos da la respuesta y nos dice, pues es un hoyo, mira, en la tierra tú agarras y le sacas y le sacas y le sacas, pero entre más le sacas, más grande se hace. Y entonces yo dije, wow, sí es cierto. Y sabes que yo encuentro que es muy similar cuando estás en la escritura, y este es uno de esos pasajes donde entre más sacas, más tienes que buscar, más hay, es más lo que hay hacia adentro que lo que puedes sacar de ahí. Entonces el versículo que vamos a leer es 55:11 de Isaías, 55:11 de Isaías. Ese pasaje es un pasaje muy, muy, muy recurrido, pero quiero leerlo, versión Reina Valera 1960. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual la envié. Quiero leerte también la versión del Jubileo, la Biblia del Jubileo, que es básicamente, es muy, muy similar. Hay ligeras diferencias y quiero leerlo también ahí. Verso 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, mas hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. En aquello para que la envié. Ok, entonces tenemos aquí una situación de que esa palabra tiene un propósito desde que sale. La palabra de Dios, cuando sale de la boca de Dios, tiene un por qué, tiene un para qué, tiene un cuándo, tiene un cómo, tiene un dónde, tiene un quién. Y todo lo que Dios permite que venga desde su boca hasta este plano, hasta nuestra vida, pues tiene una función. Isaías era un profeta que empezó joven, y cuando empezó decía, Señor, soy muy joven. Y el Señor le decía, no tengas miedo, no digas soy muy joven. Y Jeremías estuvo porfiando durante toda su vida. Dios le dijo, desde antes de que nacieras te dediqué por profeta a las naciones. Y el Señor sabía para qué iba a funcionar y para qué iba a servir Jeremías. Pero Jeremías, joven y viejo, en el capítulo 20 llega a decir, Señor, pues intenté incluso no hablar de ti, no decir nada, y de todas maneras no pude contenerme, porque había dentro de mí un fuego ardiente dentro de mis huesos, el cual fue más fuerte que yo. Me sedujiste y tuviste más fuerza que yo. Dios así es, Dios así nos da una palabra que tiene una razón de ser. Y yo quiero decirte lo que significa la palabra, valga la redundancia. Significa, en el hebreo es un término que se pronuncia davar o davar, ¿ok? Está como entre una A y una E, la segunda, davar, y esa palabra es una derivación de otra palabra que significa arreglar, pero significa también hablar y significa someter. Rara vez se utiliza con el sentido de hablar para destruir, es decir, para dañar. Esta palabra davar, aconsejar, anunciar, añadir, cesar, componer, conocer, todas esas implicaciones tiene la palabra davar. En el hebreo, esta palabra habla tanto de la palabra como de la materia que acompaña la palabra. Es decir, la materia de lo que se habla. Por ejemplo, cuando yo digo matemáticas, pues es una palabra, pero al mismo tiempo es todo lo que acompaña la palabra matemáticas. Es un adverbio o también es una causa. Acta, por ejemplo, puede significar acta, un acuerdo, también significa un asunto, también significa un caso, una celebración, una conmemoración, un consejo, cumplimiento, dar, decir, dependencia, designio, dicho, discurso, edicto, hablar, historia, información, inquietar, lenguaje, ley, libro, mandamiento, mandar, mandato, manera, mensaje, negocio, noticia, orden, palabra, parecer,
parte, pensamiento, pendencia, petición, porción, precepto, pregunta, proceder, promesa, provisión, ración, razón, recado, responder, respuesta, sentencia, tarea y también un trato. Es decir, todas esas palabras se pueden usar sobre todo en la Reina Valeria. Así se utiliza la palabra davar. Y la palabra davar entonces significa: así será mi davar, mi palabra. Pero vamos a tratar esta palabra con el sentido que tiene. La palabra de Dios es un mandato, es un mandamiento, es un designio, es algo que ya dijo, y eso que Dios dijo va a ocurrir, va a suceder. Es un designio, por tanto, es un mandato. ¿Ok? Entonces, así será mi mandato, así será mi designio que sale de mi boca, así serán los designios que salen de mi boca. Fíjate bien, y quiero que vayamos a la idea de la palabra en el sentido de lo profético, porque Dios dice las cosas que van a ocurrir, así lo designa Él, así lo diseña. Designio viene de diseño, de diseñar, de decir lo que se ha diseñado, lo que se ha previsto desde antes que ocurra. Y yo quiero llevarte primero a este pasaje de Mateo 8, del 5 al 10, donde se habla de un hombre que era un capitán romano que se le acercó a Jesús. Y lo voy a leer en la Biblia. Dios habla hoy de 941, dice, no sé por qué le ponen esos números, pero bueno, nunca he investigado. San Mateo 8, 5 al 10. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego y le dijo: Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió: iré a sanarlo. Fíjate bien la respuesta de Jesús. Jesús dijo: iré a sanarlo. Rama, la palabra de Dios ya salió. Ahí está. La palabra de Dios ya se dijo. La palabra de Dios ya, el designio de Dios ya se dijo, ya salió. El designio, es decir, el mandato, la voz de Dios, el negocio que Dios quería, la orden, la palabra y el parecer de Dios ya salieron en forma de palabras. Entonces, cuando él dice: iré a sanarlo, el capitán le contesta: Señor, yo no merezco que entres en mi casa, solamente da la orden y mi criado quedará sano. Este hombre entendió el concepto de cómo la palabra de Dios funcionaba, y él sabía que con solamente salir la palabra, las cosas iban a ocurrir, porque Dios hace que su palabra vuelva a él y haga aquello para lo que la envió. Así como la lluvia, dice la escritura en el versículo anterior de Isaías, en el 55:10, dice: así como la lluvia y la nieve caen, no vienen nada más porque sí, sino que vienen y riegan la tierra y germinan y producen, etcétera, etcétera, etcétera. Termina diciendo ese versículo: y dan semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, la palabra de Dios tiene un propósito específico, tiene un para qué. Aquí la palabra de Dios era sanar a una persona. Señor, yo no merezco que entres en mi casa, pero di la palabra solamente, di la orden. Y también esa palabra orden concuerda con el significado de la palabra davar, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados debajo de mi mando. Y cuando le digo a uno de ellos que vaya, él va, y cuando le digo a otro que venga, viene, y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Quiero decirte que la palabra es un criado de Dios. La palabra es un criado, es como un sirviente de Dios. La palabra va y hace lo que el Señor decide que se va a hacer. Les aseguro, Jesús les dijo, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y es que este hombre tenía fe, pero conocía la palabra. Conocía el asunto de la autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad, tiene una fuerza que tiene que hacer, tiene algo que tiene que hacer y lo va a hacer. Y quiero mostrarte con otro pasaje cómo la palabra de Dios hace aquello para lo que sale, aquello para lo que es enviada, pero aún así, no necesariamente, es decir, no se detiene
y siempre va a llegar a donde tiene que llegar. La palabra de Dios, hace rato yo te dije, tú y yo tenemos que apropiárnosla, tenemos que agarrarla y abrazarla, que es nuestra. Nosotros tenemos que creer que cuando la palabra de Dios ya salió, es para nosotros, independientemente de que en su origen había salido para nosotros. Es decir, a nosotros que no éramos pueblo y que ahora somos pueblo, se nos han dado bendiciones que antes no eran para nosotros, pero ahora son para nosotros porque somos hijos de Dios, adoptados por Dios. Somos gente que ha tomado una posición de autoridad en el reino espiritual y que ahora podemos tener bendiciones como hijos. Y si somos hijos, también somos herederos. Esa es una de las frases favoritas mías y usted me va a escuchar repetirla muchas veces. Entonces quiero llevarlo a otro pasaje, en el pasaje de Lucas, el capítulo 5, y vamos a ir hasta el 22, 5:22, donde habla de Jairo. Fíjese bien, dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Fue pues Jesús con él, y le seguía una gran multitud. Ahora, cuando Jesús va con él, la palabra de Dios, es decir, la palabra de sanidad ya salió. Aquí en Marcos no nos habla de una interacción que tuvieran o que Jesús hablara con él, sino que él ya había decidido hacer aquello que iba a hacer. Es decir, Jesús ya había decidido que iba a haber una sanidad en ese momento. En el momento en el que empieza a caminar, Él define que hay una sanidad. Y muchas veces tú no vas a escuchar la voz de Dios de manera audible, como no la escuchó o no se nota aquí que esté hablando. El que habla es Jairo, le dice, Señor, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y viva. Y entonces fue con Él, Mira, y este es el asunto, que la Escritura dice, Juan 1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo es la palabra era con Dios y el verbo era Dios y la palabra era Dios. Entonces la palabra está en nosotros, está caminando con nosotros. En ese caso es Jesús, es la palabra. Jesús es el verbo encarnado, Jesús es la palabra hecha hombre. Y entonces ella está caminando, la palabra está caminando con Jairo a la par. Y él está yendo. Por eso en esta ocasión no hubo una voz que dijera, ok, voy a sanar a tu hija, sino que simplemente empezó a caminar con él. Entró en caminata. Él va a hacer algo. Él va a hacer una sanidad. Di conmigo, sanidad. Él va a hacer una sanidad, exactamente. Él va a hacer una sanidad. Recuerda muy bien esto. Él va a hacer una sanidad. Entonces él sigue caminando y empieza a ver que hay una muchedumbre, le empieza a apretar y de entre toda esa muchedumbre, Jesús de pronto dice, espérenme, alguien me tocó. Y la gente, los discípulos dicen, Señor, pero a ver, ¿cómo vas a decir que alguien te tocó? Pues si ves que la multitud te aprieta, no nada más te tocan, te están prácticamente estrujando. Y entonces Jesús dice, sí, pero es que virtud salió de mí. ¿Quién me ha tocado? Porque él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces, temiendo una mujer y temblando, sabiendo que ella había sido quien lo había hecho, quien lo había tocado, se acercó y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. No sé si te está cayendo el 20, hermano, pero aquí esta mujer se apropió de una palabra que ya había salido, una palabra de sanidad. Ella la tomó. Mira, el momento en el que la palabra salió, Jesús ya sabía que iba a llegar a un punto en específico y que esa sanidad iba a darse. Pero lo que quiero que notes es que específicamente después de esto que parece ser un desastre para la familia de Jairo, escucha bien, porque para Jairo
esto empieza a ponerse peor. Para Jairo esto empieza a ponerse de color de hormiga. Para Jairo esto empieza a ponerse más difícil, más rudo. Muchas veces tú vas con la fe completa de que Dios va a hacer algo y de pronto las cosas no te empiezan a salir a ti. Ah, sí, acá está sanando a alguien. Ah, sí, allá están haciendo a alguien. Ah, sí, allá está haciendo a alguien más bendecido. Ah, sí, allá le están dando palabra profética, no sé quién. Ah, sí, pero a mí no me está tocando nada. A mí no me está viniendo la bendición. A mí se me están poniendo las cosas peores. Ese puede ser la circunstancia en la que está el hombre que se llama Jairo. Pero fíjate bien, sus discípulos, Jesús está con sus discípulos caminando hacia la casa de Jairo. Él va a la casa de Jairo y él va por una sanidad, pero la sanidad se queda en el camino. Es que quiero que notes esto, la sanidad ya llegó. ¿Quién la tenía que atrapar? No sé si te estés fijando, alguien se apropió de esa palabra que saneó para sanidad y fue la mujer del flujo de sangre. Mientras él aún hablaba con ella, con esta mujer, vino alguien de la casa del principal de la sinagoga, estoy en el versículo 35, y le dice: tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. ¿Para qué lo molestas? Entonces Jesús le dijo, luego que oyó lo que se le estaba diciendo, le dijo: hey, no temas, cree solamente. Y aquí está el rema, que cuando llega el momento de la dificultad, porque la palabra de Dios ya salió, la palabra de Dios ya fue, pero la palabra de Dios, fíjate bien que Jesús seguía caminando con él. Jesús es la palabra, Jesús no ha dejado de ser la palabra. Jesús, aunque la palabra de sanidad ya llegó a donde tenía que llegar, Jesús sigue siendo Jesús, Jesús sigue siendo Dios, Jesús sigue siendo la palabra, y por lo tanto él dice: no temas, solo cree. ¿Por qué le dice eso? Porque quiso llevarlo a un punto de inflexión, a un punto donde él se diera totalmente cuenta de que Dios, una vez que suelta su palabra, una vez que decide lo que va a pasar, nadie lo puede detener. Y dice que agarró solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y no dejó que nadie más lo siguiera, además de el principal de la sinagoga, llamado Jairo. Y vio, cuando llegó a la casa, vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Ahí está la nueva palabra, ahí está el nuevo mover, ahí está la nueva decisión, el nuevo decreto, el nuevo designio, el nuevo mandato. La niña no está muerta, sino que solamente duerme. Y ellos se burlaban de él porque decían: es que ya la vimos nosotros, está muerta, ya sabemos lo que ha ocurrido. Y se estaban burlando de él, pero él echó fuera a todos y solamente tomó al padre y a la madre de la niña que estaban con él, y todos los demás los sacó y trajo a los discípulos que venían con él. Entró donde estaba la niña y tomándole la mano le dijo: Talita Cumi, que se traduce por: niña, te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les dijo y les mandó que nadie le dijeran aquello, y dijo que se le diese de comer a la niña. Entonces, fíjate bien, la palabra de Dios, cuando sale, siempre va a tomar, o siempre va a llegar a un punto donde haga lo que tiene que hacer. Pero hay gente que puede arrebatar esa palabra, hay gente que puede llegar y tomar esa palabra y hacerla propia. Esa palabra era de sanidad. Yo quiero que tú te preguntes, ¿era para la mujer del flujo de sangre o era para la hija de Jairo? Porque yo te voy a decir, la palabra no importa para dónde va, la palabra no importa para dónde va, sino lo que importa es quién se atraviesa y quién la agarra en el camino. Lo que importa es que la palabra de Dios, cuando sale, ya salió y ya lleva un propósito. Pero si tú te atraviesas en la medio de la palabra y tú recibes y tú tomas lo que tú quieres tomar de esa palabra, eso es para ti.
Ala, mira, el poder de Dios está sobre la palabra, es sobre nosotros. Cuando tú decides que una palabra es para ti, hermano, no hay quien te la arrebate. Cuando tú decides que esa palabra está topando contigo y es para ti, la mujer de flujo de sangre, ella no vio el problema de Jairo, ella vio la solución de su vida. Y a lo mejor uno puede pensar que egoísta, porque ella pudo haber simplemente esperado que Jesús fuera a la casa de aquella familia, pero recuerda, Jesús, esa niña todavía, es decir, ella como que entendía un poquito el asunto de cómo funciona el reino espiritual y sabía que Jesús iba a hacer lo mismo. Ella tenía 12 años, pero batallando con ese problema. Y la otra niña tenía 12 años y ya prácticamente estaba en su lecho de muerte. En ese momento ya había muerto. Pero ella llega y toma la bendición que le correspondería, propiamente dicho, a la hija de Jairo. Entonces ella agarra la sanidad para ella. Pero a la hija de Jairo le toca una nueva palabra profética, una nueva palabra de bendición, una nueva palabra, y es: no está muerta, solo duerme. Y esa es la bendición de la palabra. Cuando la palabra de Dios sale, ella siempre tiene un propósito, pero te toca a ti decidir si esa palabra se va a ir más lejos o se va a quedar contigo. Yo te invito a que esta noche tomes la palabra de Dios y la invites a quedarse en tu casa. El Señor te bendiga.